Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más a Birras y Berries, bienvenidos al Guaratí y bienvenidos a Birras y Letras, que hacía mucho que no traíamos un programita. Hoy traemos pues nuestra sección especial donde hablamos principalmente del Cosmere, al menos de momento, luego ya veremos, y concretamente de la relectura de Nacidos de la Bruma y más concretamente aún de El Pozo de la Ascensión en este programa. Y, como no, tengo conmigo a nuestro colaborador, miembro, directamente ya lo voy a llamar, de Birras y Letras, es el especialista de Cosmere, porque ya es una enciclopedia absoluta de esta buena saga que tanto nos gusta, de este buen universo. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, la verdad. Aquí ha refrescado, que los que estemos en España viendo esto se agradece Ya ves. y la verdad es que, bueno, como hemos ido comentando en otros programas, esta relectura ha estado bien. Me esperaba que me volvería a ser un poco pesado este libro, pero me ha gustado. Las dos primeras partes me las he leído bastante rápido, aunque hemos ido a un ritmo más lento que el primer libro. Sí. Pero también es la época del año que es, ¿eh? Estamos en finales de junio, época complicada que a todos en el trabajo nos aprietan y también tenemos mil historias. Cuando ya el veranito, calor, salir con los amigos, esas cenas en la terraza y todo esto, apetece más que leer a veces. La vida social en verano se incrementa por 1000, hay vacaciones de por medio, es más complicado cuadrar todo 100% y apetece un poco menos leer, a menos que estés en la playa, porque a mí no sé a ti, pero cuando yo voy a la playa de vacaciones y tal, o en la piscinita, si voy a no sé qué, buah, ahí sí que leo un montón. Pero lo que es en casa me da más pereza. Claro, yo tengo la ventaja de que una de las inversiones que hicimos en casa fue hacer una piscina y te puedes salir esos minutitos, sales ahí, Buah, te ya tomas un ves. poco un bañito, te pones a la sombra a leer un rato, te vuelves a meter. Total, tampoco estamos mucho rato fuera con mi mujer, pero esa horita y media ahí fuera y luego ya más tarde, cuando ya refresca, a las 7 8 de la tarde, si está fresquito, como ayer, que había llovido, hostia, me estuve una horita leyendo aquí fuera en el jardín Buah. y se agradece cuando entra ese aire y dices, mira, aquí me lo estoy gozando, pero sí, entiendo lo que dices tú, Sí. con el solano que cae aquí 36 grados, saco el Kindle fuera y lo fundo, ¿no? Sí, sí. Qué envidia esa piscina. Yo la tendré en algún momento, pero de momento no. Pero sí, sí. Yo antes, cuando vivía en casa de mis padres, que también había piscina, me acuerdo cuando tenía jornada intensiva y cuando llegaba a casa me bajaba a la piscina, tío, a leer un poquito, bañito, buah, como un rey, como un rey. Pero bueno. Sí que es verdad que hemos bajado un poco el ritmo de lectura, sobre todo yo creo que fue en la primera semana, semana y media fue más lenta. Yo creo que en general estábamos todos un poco más pillados de tiempo. Y si no nos retroalimentamos entre nosotros, ¿no? Es más difícil coger ritmo. En plan, si yo te digo de repente voy por el capítulo 17, tú dices, hostia, que yo voy por el 10, me voy a picar porque tengo que ponerme al día, ¿no? A mí me pasa al menos, no sé a ti. No, a mí también yo llevaba, no sé si iba por el 8 y vi, Jaime está en el 11 y digo, coño, estaba muy avanzado, déjame apretar un poco, ¿no? Bueno, apretar un poco, es decir, como vamos combinando con otros libros, pues mira, Hmm, como al final es lo que decíamos, estamos releyendo pero dosificando un poco y también para, bueno, para poderlo comentar aquí tranquilamente y también para pillar todas las referencias, que la primera vez que lo lees esta saga es tan, bueno, a mí me gustó tanto que la devoras un poco, ¿no? Y no la disfrutas tanto. sí. Y ahora que la voy leyendo, que vamos comentando algunas cosas en algunos capítulos, también la que decíamos del formato de Fable, ¿no? De que te permite poner ahí en el capítulo 16, pues le llaman a tal personaje tal, ¿no? Y te hace gracia y pones el comentario. Esas Sí. cosas ensalzan mucho más lo que es la relectura o la lectura para quien sea, porque al final, mira, lo vas comentando. Que Hmm. antes hablábamos de si nos leemos más o menos similar en el tiempo, el cuarto de la rueda del tiempo, pues si lo podemos ir comentando, seguro que disfruto más el libro que si yo me 100%. cojo y me leo el libro de pe a pa, ¿no? Solo a mi ritmo, que a lo mejor lo leeré más rápido o más lento, no lo sé, pero poder comentar ciertas cosas es muy divertido. Por eso me gusta tanto hacer la relectura en este formato de birras y letras, porque permite pues disfrutar mucho más esta obra. 100%. Es que no te quito ni una coma. Literalmente es
una experiencia súper divertida, mola mucho. A mí me está gustando mucho. Y bueno, sé que hay gente que no ha podido seguir con nosotros en esta segunda relectura, ya sea porque por la vida no han podido seguir leyendo, o alguna gente se ha caído pues, porque no ha terminado el primero, o alguna otra gente, pues a lo mejor este segundo no le está gustando tanto y demás. Pero bueno, sí que sé que hay algunos que seguimos aquí y espero que otros que vayan llegando poquito a poco. Por ejemplo, hay otro chico, me vas a perdonar cuando escuches esto porque ahora mismo no recuerdo tu nombre, creo que se llama José Manuel. Lo voy a mirar mientras lo grabamos, ¿vale? Pero me escribió que se habían unido al club y están leyéndose de momento el primero, pero como que les moló mucho la iniciativa y demás, y dije, joder, cómo mola, ¿sabes? En plan, se meten ya, aunque ya hemos leído el primero, tal. Me gusta eso, me gusta que la gente se vaya sumando. Al final esto lo bueno que tiene es que... Juan Miguel. Eso, que poco a poco la gente se puede ir sumando, el contenido no es caduco, estas relecturas están ahí para que podáis escucharlas cuando queráis y todo el mundo es bienvenido a entrar cuando quiera a las relecturas, y que además vamos a, seguramente, si nos sigue gustando el formato y demás, vamos a leer otras sagas también y demás, otras sagas dentro del Cosmere e incluso fuera del Cosmere, si todo va bien. Pues eso es verdad, y se pueden unir en cualquier momento. Al final nosotros iremos al ritmo que iremos. A lo mejor después de terminar esto dejamos pasar el verano para luego empezar más tarde. Sí. Cuando la vida social que hemos dicho antes se termina, las vacaciones, todo esto, porque al final es lo que decíamos, la relectura tienes que disfrutarla, tampoco presionarte un poco, sí, ¿no? Si no pasa como ciertas relecturas que hay que hacer, que yo lo digo por la relectura del manga de One Piece que lleváis, pero me cago en... Ya. Pero es normal porque al final es que la vida se te come el tiempo libre. Y yo tengo aquí mangas que... Tengo un manga que a lo mejor hace 2 meses que lo voy un capítulo, luego 2 semanas leo otro, tal. Y luego a lo mejor, yo qué sé, pillé el 109 de One Piece y me lo leí todo casi de un tirón, ¿no? Es el de Kuma, el flashback de Kuma. Bueno, ya ves. Me lo leí del tirón, lagrimilla y tal, pero sí, que al final es esto, que se enganchen cuando quieran, si nos pillan para el tercero, perfecto, y si no es lo que dices tú. Que si les mola el formato, siempre son bienvenidos, y para eso está esta sección, para poder comentar todos estos libros que nos gustan. Absolutamente. Y bien tirada la puya de la relectura pirata, que ya la he retomado y ya estoy dando caña a mis compañeros y me voy a poner pesado en plan todos los días de, oye, venga, que ya voy por este capítulo, venga, que ya no sé qué. Porque es que si no, pues nos come la vida y la pereza, tío. Es así. Dicho eso, bueno, pues antes de empezar, justo estábamos hablando de que el ritmo de estas últimas semanas ha sido un poco más bajito, por lo menos la primera parte, y es que yo estuve leyéndome a la vez El Pozo de la Ascensión y se me ha olvidado el nombre, Brazales de Duelo. Y leerme 2 Sanderson a la vez me ha costado más de lo que esperaba, ¿eh? Al final, de hecho, voy a parar El Pozo de la Ascensión hasta que me acabe Brazales y ya luego lo retomo y me fue bastante mejor. O sea, que... Claro, es que yo cuando te decía que leía El Antris y Nacidos de la Bruma o El Imperio Final, como son 2 mundos dentro del Cosmere bastante diferentes, más o menos, pero tú estás dentro de Scadrial con 2 líneas temporales bastante diferentes, pero que los poderes a veces son similares, es más caótico, ¿vale? Sí. Y lo hiciste bien, ¿eh? Y al final es que si no te lías, ¿eh? No lo disfrutas y estás ahí cambiando de libro todo el rato. Sí, se me hizo un poco raro, se me hizo un pelín extraño. Pero bueno, dicho eso, ahora sí, vamos con El Pozo de la Ascensión. Vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos hecho. Hemos leído las 2 primeras partes, que si no recuerdo mal van del capítulo 1 al capítulo 27. Lo voy a confirmar aquí en vivo y en directo. Pues no puedo porque me dice solo la página, pero juraría que es así. Creo que el último capítulo, sí, eso es, el último capítulo que leí fue el 27. Y nada, por hacer un pequeño resumen, si quieres, antes, previo de cómo acabó el primer libro. Bueno, recordamos que, spoilers de Nacidos de la Bruma 1, El Imperio Final. Si no habéis leído el libro, iros aquí ahora mismo, ¿vale? Porque vamos a soltar spoilers de ese primero y de este segundo.
Bueno, pues después de que Kelsier rompa los pozos de Hatsin, los legisladores con sus inquisidores llegan y secuestran a toda la banda, bueno, no a toda, pero a parte de la banda de Kelsier. Kelsier va a pegarse con ellos para liberarlos, se pega con el Lord Legislador y, bueno, se pega, por decirlo de alguna forma, se pega con un inquisidor y se enfrenta al Lord Legislador, quien de un único bofetón le mata directamente. Y después de eso vemos cómo a través de Oreseur, Kelsier revive, por llamarlo de alguna forma, en plan, simplemente Oreseur se come su cuerpo y hace de Kelsier, convence a medio pueblo o a una gran parte de los Skars para que vayan a derrotar al Lord Legislador, o bueno, a derrotar todo ese imperio final, y Vin y los demás van también a echar una mano a eso. Vin llega al castillo, a Kedrick Sau, y tras ser encerrada por los inquisidores y alguna cosa más, llega a enfrentarse al Lord Legislador en un momento después de que se hace la salve. Y bueno, pues gracias a su intelecto y un poquito de ayuda de las brumas, consigue derrotar a este Lord Legislador, que por lo visto su truco era que era un terrisano, que era un feruquimista, a la vez que era un alomántico. Entonces, bueno, pues conseguía potenciar de forma exponencial sus habilidades y ser un ser inmortal y gran poderoso. Pero ¿qué pasa? Que este legislador dejó una pequeña frase final que dice, bueno, que básicamente dice que nos has condenado a todos, o os habéis condenado. Y creo que así acaba el libro. No sé si tienen una parte, un epílogo que me haya saltado con algo importante, pero bueno, básicamente acaba con eso el libro más o menos, ¿no? Sí, nos explican que Mars finalmente no murió, sino que es un inquisidor y creo que más o menos ya está. Luego nos explican un poco cómo realmente mató Vin al Lord Legislador, o para que entendamos un poco más los poderes, y ya está. Y queda así, ¿vale? Al final del libro es esto, es decir, cae el Lord Legislador, el Venture es como el que empieza a liderar al pueblo. Eso es. Con la ayuda de la banda, porque creo que la rebelión Ska se lo iba a cargar si no llega a ser por Brisa, pero sí, más o menos termina así, ¿no? Que es cae el Lord Legislador y ahora entramos en el pozo, que es este libro en el que realmente, según Sanderson, es el libro que él quería escribir, ¿no? Es un libro, porque hay muchos libros que son derrocar a alguien, ¿no? Matar al malo, o acabar con la tiranía de ese rey tan malvado, pero no hay tantos que sean ¿y qué hacemos cuando lo hemos terminado? Y eso es lo que nos encontramos en este libro. Sí. ¿Qué hacer cuando has conseguido llevar a cabo tu rebelión? Porque creo que en el libro lo cuentan de que cuando había rebeliones, depende de qué sectores de Luthadel y del Imperio, el Lord Legislador muchas veces ni intervenía, porque a los 2 días, aunque hubieran tomado el poder, a las semanas de llevar el control los rebeldes, se empezaban a discutir distintas facciones y acababan pidiendo que volvieran los obligadores, ¿no? Sí, sí. Claro, eso te quiere decir que una cosa es tomar el poder por la fuerza, lo puedes hacer. Lo difícil es mantenerlo. 100%, tiene que ser, vamos, una locura. Y en el mundo real pasaría lo mismo, probablemente. Y bueno, sí que es importante destacar que en el último libro, cuando empieza la rebelión Ska, todos los nobles deciden que, bueno, ya estaban en una guerra de casas entre los nobles, anteriormente ya se estaban debilitando, pero prácticamente todos los nobles deciden irse de Luthadel a sus respectivas residencias, que es una parte importante para empezar este nuevo libro, en el que empezamos un año después, si no recuerdo mal, de este evento, en el que ya vemos como Ellen Venture está como regente, como rey de Luthadel, ya sin imperio final, con la ayuda de la banda, como has dicho, y con un consejo de... no me acuerdo cómo se le llamaban, pero bueno, un consejo de... Una asamblea, eso es, donde hay parlamentarios y demás, donde discuten pues las diferentes acciones a tomar a nivel, bueno, pues, economía, agricultura, bueno, un poco de todo, ¿no? Recursos, guerra, porque el libro empieza que esta banda está rigiendo, pero a las puertas de Luthadel hay un ejército de 50.000 hombres, si no recuerdo mal, que quiere entrar para tomar la ciudad, tomar Luthadel. ¿Y quién es ese rey? ¿Quién es ese ejército? Es el ejército de Strath Venture, que es el padre de él. Y así empieza el libro, si no recuerdo mal. Sí,
que en el final del otro, Straff le dice a Ellen, si te quieres matar, te puedes matar. También hay que recordar que su padre le da autorización a la nacida de la bruma, a su prometida, para que asesine a su hijo. Y ahora en este libro pues se planta delante de las puertas de su ciudad con un ejército para conquerir. Después de haber... Creo que era el rey del dominio central, ¿no? Si no recuerdo mal. Straff no recuerdo de dónde es, la verdad. No sé si lo dicen, pero bueno, él es el rey de uno de los dominios, sí, yo creo, ¿no? Sí. En ese momento. Distintas regiones, ¿vale? Sí. Al final, lo que hemos dicho al final del libro de que los nobles se han ido a su casa o donde tenían sus plantaciones y sus esclavos, porque claro, en la ciudad todo es muy bonito, yo soy un señor de negocios, tengo mucho, mi casa es muy rica, pero realmente es en las plantaciones y fábricas donde estoy consiguiendo el dinero y forrándome, ¿no? En el caso de los Venture eran los pozos que destruyó Kelsier, Sí. En el caso de otras casas eran plantaciones de comida y de... Sí, de cualquier cosa. Sí, había de metalurgia, había madera, había otros metales, etcétera. Sí, exacto, pues todas estas fuentes de recursos eran lo que controlaban los nobles. Lo que se han dedicado durante todo este año es los nobles más potentes y que han tenido acceso a ejércitos, pues se han dedicado a conquistar. Por lo tanto, durante un año ha habido mucho cambio en lo que es el mundo, en Luthadel, en el Imperio Final. Eso es. Y nos encontramos como los personajes principales están prácticamente todos en Luthadel, o sea, está Ellen, está Vin, que están pareja, ahora en este momento ya son pareja oficial. Está Ham, está Fantasma creo que... Fantasma justo acababa de llegar, dicen, ¿no? Que venía de fuera y demás. Cloves y demás. Y si no recuerdo mal, fuera solo está Brisa, que en este momento al principio del libro no se sabe dónde está, luego ya nos cuentan que ha estado con el rey Zed, haciendo pues de las suyas. Está Saced fuera, que está enseñando a los pueblos del sur, si no recuerdo mal, pues les está enseñando, básicamente está llevando su labor de guardador, que es enseñar todo lo que él ha almacenado, todos los conocimientos que ha almacenado, pues los está enseñando a los pueblos de fuera. Y bueno, Mars también sabemos que está pues por allí, por esa zona, que luego se verá con Saced, luego vamos a esa parte del libro. Pero bueno, creo que aparte de eso, los personajes principales, el resto sí que están todos en Luthadel. Exacto, sí. Es como lo dices tú, llega Fantasma ya al principio del libro prácticamente. Las primeras partes del libro nos ponen en situación de la situación de Vin, Ellen y otros miembros de la banda y cómo ha cambiado la historia en Luthadel, cómo está formada la asamblea, qué es lo que tiene, un poco las virtudes y desventajas de este sistema de gobierno que ideó Ellen. Y como vemos, una cosa es la idea política que tenía Ellen y la otra es la realidad de lo que es difícil, ¿no? Porque al final creo que ha hecho una asamblea de 8 obreros, 8 mercaderes ska, que estos son en teoría mercaderes ska, una nueva clase, pero ellos se consideran nobles y los nobles no los consideran nobles. Sí. Bueno, es complicado. Y luego están los nobles que aún se han quedado algunos nobles pequeños que se habían quedado en las ciudades. Sí, y que también quieren proteger sus intereses, ¿no? Y bueno, la asamblea es un batiburrillo de una asamblea de izquierda sería aquí en España, ¿no? Ves que todo el mundo habla miles de ideas, un poco se quieren reunir siempre para discutir muchísimas cosas y no es tan fácil, no hay una cabeza. Sí, Ellen es el rey, pero vemos que aún le falta para ser realmente un rey, o al menos lo que nosotros entendemos por un rey, ¿no? Como un líder nato, un líder que se respete. Efectivamente, que de hecho gran parte de estos primeros 30 capítulos, 27, se han basado en cómo la evolución de Ellen como rey, básicamente. Un poco para mí hay dos partes, su evolución como rey y gestor de Luthadel, porque también vemos un poco o sea, ya no solo vemos cómo quiere hacerse respetar como rey, sino realmente lo que quiere es el bien para su pueblo, ¿no? Para en este caso la ciudad de Luthadel.
y cómo conseguir salvar la situación del ejército, de los dos ejércitos, porque de momento solo hemos comentado que estaba el ejército de Strath Venture, pero unos días después, en unos capítulos más tarde, llega otro ejército que es el ejército del rey Zed, que si no recuerdo mal es el rey del... Este es del dominio... No sé si es septentrional, no es el este, ¿no? Creo que es del este. Sí, o exterior o algo Sí, así. creo que era el dominio Una este. cosa que nos hemos olvidado de mencionar Oriental, sí. es que nosotros en el Imperio Final uno de los objetivos era derrocar al Lord Legislador para encontrar su almacén de Atium, Sí. pero ese almacén no existe y no lo han encontrado. Detalle muy importante, sí. Y estos dos ejércitos, uno de sus objetivos es confirmar si tienen este almacén, porque al final hay que recordar que el Atium es lo que mueve la economía, ¿vale? Para los nacidos de la bruma es el metal más preciado y tener acceso a una fuente ilimitada es una ventaja táctica impresionante. ¿Qué pasa? Pues que no está en Lutadel, o al menos no la han encontrado. No lo han encontrado, básicamente, sí. De momento no está. Y bueno, en principio ellos están intentando que eso pues pase desapercibido, pero hay ciertas personas como ven los rumores de que no está en Luzadel. Y de hecho uno de ellos, y por lo que dices tú, que va a uno de los ejércitos, que entiendo que es el de Zed, el que comentas, ¿no? Que es lo que quieres hacerse con el Latium, es culpa de... Todo esto es culpa de Brisa, realmente, que le ha convencido al Lord Zed le ha convencido de que vaya a la ciudad porque tiene que robar el Latium, pero que no se estaba encontrando. Él mismo dice que no se estaba encontrando. Es como él mueve sus hilos para buscar las formas de que se mueva ese ejército con, en su perfecta idea, que haya una batalla a tres bandos. Exactamente, sí, al final el ejército del padre de Ellen, de Strath Venture, también sabe que tiene las sospechas de que no lo tiene, pero Eso igualmente le interesa, ¿vale? Quiere confirmar que no lo estén engañando, porque al final él era el gestor de esto y teóricamente todo el Atium que recolectaba lo traía a Lutadel. Y si no está ahí, pues él, como era el gestor de los pozos de Hatchin, pues aún tiene sospechas. Algo tiene que haber. A lo mejor se les ha pasado algo, ¿no? Y al final, sí, Zed es engañado por Brisa para ir a la ciudad a asediarla y poner un poco en jaque también al ejército de Strath, es decir, que le hace un favor a la banda, pero piensa más el asedio a Lutadel, porque al final, ahora, después de la llegada de los dos ejércitos, nos encontramos con Lutadel en esta segunda parte, en esta primera parte, mitad del libro, de una Lutadel asediada, ¿vale? Una Lutadel por dos ejércitos, sí. Por dos ejércitos y un tercero en camino, que no hemos comentado. Que aún... Sí, exacto. Claro, lo que decías tú de los cambios de Luzadel, por ejemplo, se han vaciado todas las fortalezas para sacar los muebles, conseguirlos como madera, recursos y tal. Sí. Al final, Ellen ha vendido hasta joyas y tal para poder sufraguar gastos del gobierno y mejorar la ciudad, ¿vale? Es decir, que sí que están intentando cambiar las cosas, pero no es tan fácil. Si hubieran tenido acceso a una pequeña reserva de Atium, como decíamos, pues no hubiera tenido que hacer tantos sacrificios y Lutadel sería mucho más próspera. A lo mejor ya lo hubieran venido a atacar antes, también es verdad, pero nos encontramos en esta situación. Tenemos dos ejércitos que si uno de ellos ataca y es atacado por el otro, se lo puede comer. Es decir, si Strath consigue tomar la ciudad, pero Zed atraca por la retaguardia a Strath, se puede cargar a su ejército y quedarse la ciudad, ¿no? Es decir, al final, si un ejército ya te hace una parte del trabajo y tú solo barres con él y lo que quede de defensa, consigues la ciudad, aún tienes un precio más grande de bajas, pero consigues la ciudad sin ser atacado por detrás, que eso es... Eso es. Y importante, el ejército de Luzadel es mucho más flojo, o sea, más débil que el de Strath y que el de Zed, que ambos. O sea, obviamente tienen mucha menos gente porque gran parte de los recursos de ejército que tenía el Imperio Final eran, por un lado, ejércitos de los nobles y por otro lado eran los inquisidores, básicamente, que estaban chetadísimos. Ya está. Y luego tenían lo que ellos llamaban la guarnición central o algo así, no recuerdo cómo le llamaban en el primer libro, pero bueno, que eran parte del ejército del Lord Legislador, básicamente.
Sí, claro, eso al final creo que si dicen que a lo mejor en la ciudad de Luzadel son 20.000 soldados, Straff no sé si tenía 40 y el otros más, ¿no? Quiero decir, o similar, al final tenemos una fuerza exterior de soldados mucho mayor que la que tienen dentro. Hmm. Y bueno, lo que vemos en esta parte, no sé si quieres ya ir a la estrategia que tiene la banda para combatir esto o vamos un Sí, poco personaje a personaje, no lo sé. no, a lo mejor yo te diría que a lo mejor la parte política, que es un poco a lo mejor la que a la gente se le puede hacer más densa, más aburrida y tal, la podemos tratar un poco de golpe, ver un poco cuál es la situación actual a nivel político, incluso la parte final, ¿no? Del libro, bueno, del libro, de lo que hemos leído hasta ahora. Todo el tema de Tynwil, que no hemos hablado de ello, que es importante también en esta parte política, y demás, pues yo creo que la podemos tratar ahora. Y luego, si quieres, vamos un poco también a otras partes importantes. Sí que es verdad que me parece importante comentar, con todo esto que hemos hablado de Latium, que Bean se ha quedado sin Latium. Luego hablaremos de eso, pero eso es importante, porque vamos a ver cómo Bean, que es un poco la defensora o la guardiana de Ellen, pues no tiene las cartas suficientes, supuestamente, para poder defenderse de otros nacidos de la bruma, los cuales hemos visto que ya hay por lo menos uno más. Por ahí en la ciudad, el famoso vigilante, o Zane. Exacto, sí, sí. Que Entonces, se bueno, nos sí, revela más adelante que es Thane. Vale. eso es, eso es. Claro, al Eh, final, no sé qué querías decir de la parte política, al final la estrategia de la banda es intentar, pues, aliarse con uno de los ejércitos o intentar que se ataquen entre ellos para intentar salvar la ciudad, ¿no? La idea de la asamblea es básicamente, pues, cedo la ciudad y que no me maten y conservar mis títulos. Esto por eso la es. parte de los nobles, los ska, pues, bueno, mientras no los esclavicen, pero cualquiera de los dos ejércitos que hay ahí afuera cogerá a estos ska y los va a volver esclavos otra vez. Al final, todas las ideas y mejoras que ha hecho Ellen y que se han hecho en Luzadel le importan tres pepinos. Es decir, que quieren tomar la ciudad, conseguir los recursos y volver a lo que tenían, que es esclavos y que les hagan el trabajo. Eso es, básicamente. El único que va a salvar de realmente la ciudad en ese sentido es Ellen. Y es el mejor candidato para ser rey en ese sentido, ¿no? Es un rey más idealista, es un rey más con unas ideas más puras, por decirlo de alguna forma, pues quiere que todo su pueblo esté bien, los ska estén libres, haya libre comercio. Es un político más teórico, porque ha leído mucho, es una cosa de las que te cuentan, es como que él tiene mucha teoría, ha leído mucha teoría, ha leído, pues eso, es un político más idealista en sentido teórico y le falta mucha práctica, ¿no? Que ahí luego es donde también entra Tingwell, también a ponerlo un poco en forma, porque le dice, a ver, si eres un rey tienes que comportarte como un rey, si quieres que te respeten como un rey tienes que hacer ciertas cosas que no estás haciendo ahora. Pues, vestir mejor, hablar de forma más asertiva, ser pues eso, mucho más tajante, que le respeten, ese tipo de cosas. ¿Qué te ha parecido esa parte de lo de Teamwork y todo eso? Choca un poco, pero sí que es verdad que nos permite, al final lo que hablábamos del primer libro, él era un personaje un poco bastante plano, ¿vale? Una de las cosas que comentamos, si no lo recuerdo mal, era que era un poco bastante plano, es decir, lo veías, había un poco de evolución, había idealismo, sí que sacaba a relucir un par de buenos balones para ir a buscar a Vin a Kedrick Show, pero es un personaje que no lo vemos evolución, ¿vale? Y aquí, con la aparición de Tywin, otra terrisana que forma parte de los guardadores, ¿vale? Vemos que le obliga a ser realmente un rey, lo que íbamos comentando. Sus amigos le llaman él, ¿vale? No le llaman ni Ellen, ni Majestad, ni nada, ¿no? Y al final él es el rey, en teoría ellos están trabajando para él, aunque sea su amigo. Y empiezan a trabajar toda esta parte. En algunos momentos sí que podía ser un poco más tedioso. Dices, hostia, le está corrigiendo cosas que sí, pero es que al final la apariencia, el vestir con uniforme, una capa, una corona, aunque no sea metálica, imponerse, hace que cuando él aparece en la asamblea, una vez pasa lo que ha pasado, es muy diferente su presencia. Es decir, que cambia él y la Sí, percepción, ¿no? Que es lo que ahora hoy en día con los coaches te dicen, ¿no? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te verán el resto? Eso realmente es importante, porque al final venimos de que Ellen es un personaje que iba desaliñado un poco para ir en contra de su padre,
¿vale? Sí, era un poco un noble rebelde, básicamente, ¿no? En plan... Rebelde, no rebelde contra los nobles, sino un poco contra sus normas, contra su forma de ser, etc. Sí, claro, sería como un poco similar Dalinar a Dolin, ¿no? Es decir, uno que es Sí, un poco. el noble recto, vestido a la moda, todo bien peinado, barba afeitada, rasurada, todo perfecto, y el hijo que va medio de tal, con el pelo despeinado a lo loco. Adolin es muy de moda, ¿eh? O sea que... Sí, pero en el caso de de Ellen es desaliñado para molestar a su padre, Adolin Sí. es yo soy extravagante porque a mí me gusta, ¿no? Pero él sí que realmente no lo hace para contradecir a su padre, sino es porque le gusta. Pero es una manera un poco de Sí, no soy mi padre, ¿no? Es una manera de decir que no soy mi padre, soy mi propia persona. eso es. Pero sí que es verdad que en la parte de Tywin, pues ves, nos ayuda un poco a ver la evolución de Ellen como personaje, que va a ser importante, de cara a lo que él se ha encontrado ahora, al final. Es decir, pero claro, es como te decía, que es como cuando ves la evolución de Shallan y Jasna en otros libros, son personajes que cuando son eruditos, ¿cómo ves una evolución en un erudito? Hay mucha introspección, muchos pensamientos, mucha actitud. Sí, Ves que antes, no, pero esto que me has dicho, no sé qué, no. Esto que me has dicho, opino que está muy bien, pero yo quiero que hagamos esto. Y eso es claro. lo que ves que Ellen poco a poco va empezando a hacer. 100%, 100%. Se ve una evolución de Ellen bastante grande en este libro. Tanto políticamente hablando, con su relación con Bean. Y a mí también el tema de Tindwyl o Tidwin, o no sé exactamente cómo se llama, ¿vale? Todo el rato voy a llamarla Tindwyl. ¿Crees que...? ¿Cómo es? A ver, lo voy a mirar aquí en directo. Tindwyl, sí, Tindwyl, vale. También hay una cosa que me gusta, es que ves un poco cómo funcionan los terrisanos, ¿no? Porque nosotros conocíamos a Saced como único terrisano, y sabes que Saced es un tío como muy amable, pero sigue sus normas y tal, pero va más a su bola. Sabíamos que era un terrisano rebelde, no sé qué, y aquí nos encontramos con una terrisana que es como mucho más... sigue lo que dice el clan, o no me acuerdo cómo se llamaba El sínodo, ¿no? O sí, sínodo, algo o sea, así, sí, sí. no me acuerdo, el sínodo, me suena al sínodo. Entonces, bueno, también me gusta ver un poco la construcción del mundo con el pueblo de Terris, ¿no? Eso sí que me ha gustado del personaje de Tynwil, que ves un poco cómo funcionan nuestros terrisanos, sus forma de ser, sus normas, etcétera. Son muy... Tienes que seguir lo que diga el pueblo y el sínodo y no sé qué y tal y pascual. Son como muy rectos, ¿no? En ese sentido. Exacto. O sea, y en cuanto a la parte de Ellen, ves todos estos cambios, ¿no? Y una de las cosas que no hemos mencionado es que él le pide matrimonio a Bean lo Es importante. rechaza, pero por ejemplo Tywin le presiona muchísimo para ver si realmente la ama, y sí que es, bueno, hay alguna escena divertida que ves que Tywin le va diciendo cosas que a cualquier persona te enfadarían. Ellen no le pasa nada, pero cuando menciona a Bean A Vin se cabrea, sí. salta como para matarla, ¿no? Que decir, eso y me hizo gracia, pero sí que es verdad que está bien. Es lo que decíamos, que Tywin es la muletilla para ver la evolución de Ellen, y luego lo ves aplicado con las conversaciones con la banda y con el resto de gente, ¿no? Sí, 100%. 100%. También además se ve que en la banda hay gente que respeta más y menos a Ellen. Por ejemplo, sí que se habla como que Dockson a lo mejor pues se ve que no tiene una relación tan amistosa entre ellos. Sí que la puede tener a lo mejor con Ham, un poco más con Brisa y demás. Pero justamente eso, hay otros personajes pues que no le están respetando tanto pues, por ser noble o por ser lo que sea. Y Claro, aquí se ve un poco esa evolución también del personaje de él. claro, en el caso de Dodgson, pues como que él sí tenía un pasado con los nobles complicado. Bastante Y complicado. veremos su evolución en el libro, pero al final es que es un personaje que ha atacado tanto a los nobles y los ha odiado tanto por lo que le hicieron, que aceptar que un noble pueda ser diferente te hace dudar de ciertas cosas que has hecho. ¿Lo he obrado bien? ¿Soy un monstruo? Quiero decir, soy un monstruo, no, pero al final digamos que el Sieg entraba, o Dobson también, podían entrar en una casa de noble y matar a 50 o 100 personas para conseguir Atium. Vale. 50 a 100 es exagerar, pero es decir, matas Bueno, a unos cuantos brumosos y no sé cuántos soldados y lo destrozas todo,
y no les importaba nada, pero porque su odio hacia los nobles y lo que les habían hecho era tan grande que no pensaban en las consecuencias, ¿no? Y ahora que están viendo que conviven con ellos, bueno, Kelsier no, pero bueno, Kelsier salva a Ellen ahí con el Inquisidor, ¿no? En el Imperio Final. Sí. Les hace dudar de que realmente no todos los nobles son malos, ni igual que todos los nobles piensan que los Scar son retrasados. Sí, literal eso, ¿eh? Sí. No, es verdad que que en el primer libro hace gracia que Ellen le dice, hostia, me ha traicionado, me ha mentido, Vin. Ah, pero es Scar. Hostia, de puta madre, ¿no? Es decir, no pasa nada. Es Scar. Bueno, qué gracia, es Scar, me ha intentado engañar, me quería robar. Y hace gracia por eso, ¿no? Porque al final los tienen tan como si fueran inferiores que... Sí. Que no lo son, pero bueno, esos son estereotipos. Y bueno, con la banda pues sí que ves que muchos han aceptado a Ellen. Evidentemente Ellen muchas veces se compara con Kelsier, como le pasaba con Vin cuando se comparaba a nivel de poder con Kelsier, ¿no? Sí. Y claro, pero es que Kelsier es Kelsier y Ellen es Ellen, no puede ser Kelsier. Por más que se quiera comparar con él, Kelsier era alguien muy diferente. Y no puedes ser Kelsier, tienes que ser Ellen, el rey que necesita Luthadel. Eso es lo que quiere, eso es lo que vemos la construcción esta, ¿no? Del personaje yendo hacia esta parte. Sí. Y aparte de todo eso, tiene que enfrentarse de alguna forma a estos ejércitos, de alguna forma porque es el rey, y enfrentarse a su padre, que es una parte de los 2 capítulos finales, si no recuerdo mal. Exacto. Que esa parte mola mucho también, cómo se enfrenta a... cómo juega su baza hacia Straff, cómo intenta convencerle, y parece que sale bien parado, ¿no? En el final del libro, entre comillas. Si quieres dejamos el final del final, lo dejamos para el final del podcast, si quieres, para no adelantar acontecimientos y poder tirar un poco del hilo del resto de cosas que tenemos que tirar, pero bueno. No, para cerrar un poco el arco de Ellen, antes de explicar esto, vemos que la evolución esta que hemos ido diciendo, cuando se encuentra con su padre, que al final es alguien que lo conoce de muchos años, no es el niño que rebelde, sino es Ellen Venture el que es el rey de Luthadel que está evolucionando para intentar evitar que el ejército de su padre, que ya ha hecho una prueba de ataque el día anterior a la reunión con él, es verdad, importante, ataque y tome la ciudad, o lo mate o se salga con la suya, ¿no? Y vemos esa evolución. Lo que no nos podemos olvidar de mencionar es que durante toda esta evolución y todos estos arcos de personajes en las primeras 2 partes, hay un traidor entre el círculo de la banda, ¿vale? Hostia, porque sí. encontraron 2 esqueletos, uno que corresponde en teoría al cuerpo que dejó Oreserve antes de convertirse en un perro, ¿vale? Que esto no lo hemos mencionado. Ahora Vin tiene un Kandra con forma de perro. Eso es. Bueno, sabueso, que sería un mastín, ¿no? De 50 a 100 un kilos. perro súper grande, sí. Y claro, encuentran otro esqueleto, por lo tanto quiere decir que ha habido otro Kandra que ha tomado un cuerpo, pero no sabemos quién es. Y parte de la primera de esta parte del libro que vemos es Vin buscando quién es el traidor en la banda, ¿no? ¿Quién se ha podido comer el Kandra? Porque al final Kandra son Cambiapieles. cambiapieles o unos seres que imitan muy bien a muchas personas. Eso es. Y es uno de los misterios que tenemos durante estas 2 primeras partes. Bueno, durante todo el libro, pero en estas 2 primeras partes no se nos resuelve y tenemos este misterio. Por lo tanto, Straff tiene mucha información que es un Kandra de Straff, importante. Exacto, sí. Es un Kandra de Straff que por lo tanto tiene mucha información que ellos no querían que él supiera. Por lo tanto, la negociación con su padre es difícil por eso, porque su padre tiene muchísima información, aparte de otros espías, ¿no? Que pueda tener, pero claro, si tú te puedes hacer pasar por alguien y enterarte de todo, pues es un espía perfecto. Sí, 100%, 100%. De hecho, si quieres, aprovechamos y vamos a hablar de Vin y de toda esta situación. Vin, Oreseur, el espía que hay por ahí, Thane, el vigilante, ¿no? Sus peleas contra otros nacidos de la bruma, su relación con Ellen, etc. Y su
investigación sobre ciertas cosas que están pasando con las brumas, ¿no? Que luego hablaremos de eso también un poquito dándolo con Sánchez, pero como que ella está haciendo su propia investigación porque hay algo que está pasando que no le está convenciendo para nada, no está. Sí, no sé cómo has visto tú la evolución y dilemas que presenta Bean en estas dos primeras partes. A ver, como personaje, a nivel su personalidad interna, cómo se siente ella y demás, sí que me parece como se la ve muy niña en algunas cosas, se ve como ella tiene una autoestima muy baja, se siente muy mal por a la vez que intentar ser noble, pero se siente súper acomplejada porque se cree que solo la quieren como una guardiana, pero a la vez ella solo se siente guardiana, no sabe si realmente Ellen la quiere como su mujer o como arma, pero a la vez ella tienen como muchos complejos, ¿no? Bien, es un personaje que nos representa con un montón de complejos, pues su forma de vestir, su forma de ser, su forma de tal, de Pascual. Entonces, esa parte del libro me gusta porque ves la evolución del personaje, pero a la vez también se me hace a veces un poquito pesada porque al final es como, vale, sí, ya sé que estás acomplejada con ciertos temas, vete a investigar lo que está pasando con el espíritu de la bruma ese y déjame en paz. Y luego sí me gusta también la relación, pues ya se ve como que todo el rato le dicen, eres muy paranoica, estás paranoica, no sé qué, no sé cuántos. Y eso me gusta también tanto en la relación de Ellen o de todo el círculo de Ellen que se va acercando, la relación con el tema del espía, y la relación con Oreseur, que eso sí que es una cosa que me gusta mucho del libro, cómo va confiando y hablando más con Oreseur y al revés también, ¿no? En plan, esa parte me gustó bastante. Claro, al final hay dos cosas aquí. Al morirse Kelsier, Bean pierde el objetivo, ¿no? Cuando se muere Kelsier, a ella le da una carta para toda la banda y un papelito con el 11º metal para que descubra cómo derrotar al Lord Legislador. Por lo tanto, ante la pérdida, ella tiene un objetivo que cumplir. Consigue derrotar al Lord Legislador sin saber muy bien cómo lo hizo, un poco sí, más o menos, pero la frase final que le dijo el Lord Legislador le sigue corroyendo, sí. Y ella ha perdido un poco el referente. ¿Qué soy? Es lo que decíamos ahora. ¿Qué soy? Alguien que llevo 2 años, 1 año y algo con Kelsier preparándome para ser nacida de la bruma y ahora 1 año entrenando, pero lo que hago básicamente es ir dando tumbos por la noche en la ciudad, entrenándome, buscando asesinos y matándolos si vienen a matar a Ellen para protegerla, pero está un poco vacía de objetivo y de motivación. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí que es un poco repetitivo en toda la evolución, pero claro, es lo que dices tú. Si no se... A veces a lo mejor peca el libro de repetirlo demasiado, ¿no? Pero claro, es que si no, no se vería un crecimiento orgánico. Sería en plan, mira, es que me rayaba mucho no tener mi objetivo y ahora me empiezo a llevar bien con Oreseur, que no se llevaba bien con el Kandra porque... Se come a Kelsier. Se come a Kelsier. Y también porque al final él sabía lo que iba a hacer Kelsier. Y eso... Claro. Y supongo que todo esto afecta, ¿no? Pero sí que se ve muy bien la evolución esta de... Ostras, voy a intentar entender el Kandra primero para entender cómo son los Kandras y cómo detectar a uno, ¿no? Sí, eso es una parte. Que una de las cosas es que no pueden utilizar la alomancia y durante todas las 2 primeras partes ves que se dedica a sorprender a los de la banda que son alománticos para que utilicen sus poderes y descartarlos, ¿vale? Y luego ves todo esto, que cada vez intenta entender más, le pregunta más. Podríamos decir lo mismo de Oreseur, que siempre dice, no, el contrato, no sé qué, pero sí que se va abriendo poco a poco, es un poco reticente, pero al final los Kandras, por lo que se van viendo, tienen su religión, su cultura y sus leyes, y todo muy cerrado en su núcleo, ¿no? Y al final ellos están ligados por un contrato con la humanidad y lo cumplen, ¿vale? Porque si no, pues... Lo cumplen básicamente para que los humanos no les cacen. Es externo. Bueno, o así era al principio de los tiempos. Exactamente. Esa es lo que vemos en la parte de Bean, que además el hecho de que aparezca otro nacido en la bruma como es Thane, que es alguien que en parte la entiende, que Thane es un personaje aparte que es un nacido en la bruma, pero que le faltan unas cuantas vueltas, ¿vale? Quiere decir que sí que es buen nacido en la bruma y entiende una parte de lo de Bean, pero
es un alomántico que ha estado constantemente ocultado, sí, un arma de verdad, y tiene muchas voces en su interior que le hacen, loco, sí. sí, como que le dicen, mátalo, mátalo, ¿no? Y claro, tú lees esto y dices, Buah, este tío está cucú, ¿no? Y todo esto, pues claro, alguien que está perdido, poder hablar con alguien que te entiende, a lo que me has escrito te digo, sí, Vale, vale. poder hablar a alguien que te entiende, que te comprende un poco de... Al final los nacidos de la bruma son gente que se dedican a volar por las ciudades, a mover metales, tirar no sé qué, utilizar... Y claro, y son utilizados durante todo el Imperio Final como... Sí, un poco como asesinos, ¿no? Porque al final son una fuerza de ataque implacable. Básicamente. Y claro, Zane entiende esta parte de Bean, pero por ejemplo, Zane no puede entender que Bean ame muchísimo a Ellen y que tenga un terror inmenso a que Ellen también la abandone, porque ella cambia. Y en cambio, los cambios de Ellen, por ejemplo, le agradan, pero a veces también un poco dice, Me da ostras, miedo. le da un poco de miedo de, ya no me necesita. Sí que te necesita, ¿no? Pero es normal porque al final cada uno vive la relación de una manera diferente, ¿no? Y realmente Ellen necesita mucho a Bean, pero sí que hay momentos en los que como está evolucionando como personaje, no la necesita. Pero es que Bean tampoco le hace ni caso la mayoría de veces. Está dando tumbos por la ciudad, durmiendo 3-4 horas y no, tampoco se le cuenta todo, ¿no? Sí, sí, 100%. O sea, al final la relación es un poco rara en ese sentido, porque al final es eso, es como se aman mucho, al final pues llevan muy poquito juntos, tienen mucho amor entre ellos, pero llevan ahora mismo pues como cada uno su estilo de vida diferente por las necesidades de la ciudad, ¿no? Bueno, de la situación, mejor dicho, ¿no? Pues eso, una Bean que sale por las noches a proteger y demás, no pasa mucho tiempo con él y demás, también tiene su forma de ser, ¿no? También sus gustos, entrenar, pelear con Ham, no sé qué tal, pues bueno. Y luego también, hablando de Bean, hay dos partes que me parecen interesantes, aparte de lo del Kandra y de la relación con Ellen, y es el tema de los metales de las aleaciones, que me parece súper guay, esa parte me gustó un montón, y cómo ella va mejorando para ser una mejor nacida de la bruma, y luego el tema de lo del espíritu de la bruma, que esa parte a mí realmente es la parte que más me interesa de todo el libro, es como la que más todo el rato me tiene en vilo. Y eso que yo ya me lo sé, pero aún así da igual. Sí, porque al final es un misterio muy bien planteado, porque al final nos lo han introducido con la historia de Alendi, con el viaje de Alendi, perdón, Sí. de que Alendi ya veía este espíritu de la bruma, es decir, es como un ente hecho de bruma, de niebla más espesa que es la bruma, Sí. que tiene forma corpórea y que incluso llega a atacar en el viaje De Alendi. de Alendi. Y en esta parte del libro toca a Bean y le da un escalofrío, ¿no? Sí. Claro, nosotros que hemos leído más del Cosmere, no sé qué pensar. Si es una sombra cognitiva o no sé qué pensar que es esto. Claro, es que yo necesito leer un poco más, porque sí que sé, pero a la vez no sé. O sea, no recuerdo del todo. O sea, recuerdo partes, pero no todas. Entonces, bueno, ya veremos lo que es. Yo creo que en ese libro se explicaba bien lo que era, ¿eh? Pero Sí, no estoy creo que seguro. yo también estoy igual que tú, que no lo tengo 100% fresco qué era exactamente. Sí. O sea, no asocio esto a una persona o algo, pero No. sí que ves que las brumas están cambiando, ¿vale? Están Sí. apareciendo de días, ha habido gente que muere, que es lo que investiga Saced y que Sí. es uno de los detonantes que hace que vuelva a Luthadel, ¿vale? Porque ahora, en la final de la segunda parte, tenemos a Saced en Luthadel. ¿Qué pasa? Que las brumas aparecen el día y matan a gente, incluso en uno de los pueblos están semanas las brumas y nos dicen cosas raras como algunos pudieron oír y otros murieron, ¿no? Y dices tú, hostia, o matan o no matan. ¿No? Es cosas muy raras que están pasando con la bruma. Sí. Aparecen más temprano, Por algo el está día, cambiando. sí. Sí, con la muerte de Lord Legislador, pues se ve que ha habido como un cambio. Sí, de hecho, Claro, Saced dice, ¿no? Ahora sí quieres saltamos a Saced, pero como sí. que teme que haya algo peor, aunque los registradores. Dice algo similar. Claro, porque al final, en el viaje de Alendi y Rashek,
lo que iban a combatir en el pozo era la profundidad, que no sabemos qué es la profundidad. Claro, eso es. No se sabe qué es. No se sabe qué es. Si quieres, cerramos bien un poco Sí, el tema eso, el espíritu de la bruma que básicamente lo que dice Bean es que consigue sentirlo con el bronce, o activando el bronce, que ya es capaz de sentir los pulsos alománticos de otros alomantes, consigue sentir como un pulso raro que luego además ella empieza a investigar, a partir de todo esto empieza a investigarle, a releer y a buscar pistas en el diario de Alendi. Bueno, el diario de Alendi, pues si acaso alguien nos recuerda, es el diario que coge de Lord Legislador, que Alendi supuestamente era el Lord Legislador, que finalmente no lo es Rasek, pero bueno. Entonces, en este libro empieza a buscar pistas, lo que has comentado tú, ¿no? De que en el libro se ve que ataca a alguien y demás. Y mientras escucha no ruido, siente otro pulso. Y lo dice, ¿no? Al final, en los últimos capítulos ya empiezan a hablar de otro pulso que hay por ahí, que es como constante, que está por ahí, que no se sabe exactamente qué es. Y Bean parece que cada vez va estando más interesada en ese tema. Y de hecho, no sé a quién se lo dice, que le preguntan, ¿qué te gustaría hacer a ti? Creo que es Stingwit, creo que le pregunta, ¿qué te gustaría hacer a ti si no tuvieras que... si pudieras hacer lo que quisieras ahora? O no, era Orese, no, era Zane, creo quien se lo preguntaba. sí, Era exacto. Zane. Claro. Bueno, y también si quieres hablamos ahora un poco de Bean y la relación con Zane antes de saltar a... Claro, ese pulso es otro misterio más, que es lo que decíamos. Claro, eso es. Porque Vin la empieza a escuchar y al final no hay que olvidar lo que decíamos del viaje de Alendi. Alendi también escuchaba el pulso. Y Eso de es. hecho, cuando Rashek y los otros porteadores de Terris lo estaban intentando llevar por donde no debían, él decía, no, nos estamos alejando de los pulsos. Esta no es la dirección correcta, me estáis engañando, tenemos que ir para la otra dirección. Claro, no hay que olvidar que en teoría Kawan, que es el que hace todos los prefacios o no sé cómo se llaman los... Sí, prefacios se llaman, creo, sí. Exacto. En cada capítulo, Kawan, que es el que en teoría descubrió a Lendi, el que es el héroe de las eras, profetizó todo esto y Vin también lo está cumpliendo. Lo que hace que ella se plantee, sí, coño, no sé, tú ves todas estas señales y dices, ¿Qué hostia, está pasando, no? sí, a ver si Vin va a ser el héroe de las eras, ¿no? Porque al final hay muchas cosas raras. También lo que decíamos de Vin era esto, ¿no? La relación esta con Zane es esto, es lo que decíamos. Hay muchas interacciones, quedan para entrenar bueno, para entrenar Se con pegan, intención. pero entrenan a la vez. Es como una relación ahí como de un respeto por ser ambos nacidos de la bruma y demás, ¿no? Exactamente. Y no hemos dicho Y que Zane es... Eso creo que se dice en esta parte del libro. Pero sí, Zane, él es el hermano de Ellen. Bastardo, un hermano bastardo. sí, Y bueno, porque y Ellen no sabe obviamente que tiene un hermano. De hecho, Bean tampoco sabe que Zane es el hermano de Ellen, creo. No se lo ha dicho en este momento del libro aún, por lo menos. No me suena. no se lo dice en las dos primeras partes. Al final, Straff tenía muchas amantes Sí. y todos nos pensábamos que las amantes eran por lo Lujuria. obvio, que también, pero claro, él es noble, por lo tanto tiene genes recesivos de... También es ojo de estaño, ¿no es? Sí, es un ojo de estaño. Por lo tanto, sus hijos tienen alto potencial para ser brumosos o nacidos de la bruma. Por lo tanto, cuantos más hijos tenga, más opciones de tener un ejército de alománticos, que además son tus hijos, bastardo, pero son tus hijos, que es una fuerza de ataque que vale mucho dinero. Eso es, eso es. De hecho, de Zane tampoco hay mucho más que hablar. Quiero decir, de momento en la parte del libro es como entrenan y empieza a intentar convencer a Bean como que se cambie de bando porque ella pues, es una nacida de la bruma y la única persona que le comprende es él, literalmente. O sea, pero aparte de eso tampoco hay mucho más. Y si quieres, por acabar con Bean, el tema de lo de las aleaciones, vemos que presenta el duraluminio, que es un metal que al principio no sabemos para qué sirve, pero luego lo que vemos es que el duraluminio lo que hace es potenciar al extremo otra de las habilidades alománticas que esté activa en ese momento en el cuerpo del nacido de la bruma, ¿no? O sea, si por ejemplo el nacido de la bruma activa duraluminio y activa a la vez estaño, pues de repente pues es como que tiene sus sentidos potenciados por mí, por lo que sea. Pero se gasta súper rápido, es como una potenciación súper rápida, pero
O sea, súper fuerte, pero se gasta muy rápido. Entonces, por ejemplo, para el acero o para el peltre, también serviría para que fuera muy fuerte en ese momento o que pudiera empujar mucho más fuerte, ¿no? O moverse mucho más rápido y demás. Claro, vemos que el aluminio sería la pareja del aluminio, que el aluminio es un metal que en teoría quema todos los metales. Es decir, si tú Correcto. tomas aluminio, que es lo que le dieron a Bean cuando la capturan, Eso es. te deja a cero de reservas de metal, ¿vale? Pero te los consume todos. El duraluminio te los consume, pero con un estallido. Es decir, es la contraparte. En vez de anulártelos todos, te los potencia todos los que tengas activos. Activos, eso es. Claro, lo que dices tú, que se ve cómo se utiliza una vez, creo que cuando hace el salto que va a buscar a Brisa, salta con duraluminio Eso es. y te queda... No, perdón. Y te queda, bueno, y la utiliza también, bueno, si lo quieres introducir ahora o... Con Straff, yo iba a decir con Straff, que La esa parte utiliza es... con Straff, que lo aplaca a nivel Lord Legislador. Porque al Sí. final el Lord Legislador, no sé si utilizaba duraluminio, pero como era un alomántico ferroquímico y tal, podía aplacar a nivel Dios, ¿vale? Sí. Y es lo que hace Bean con Straff, es decir, activa el zinc, ¿no? O el latón, no sé cuál es. Bueno, creo que es el latón para aplacar, el zinc para encender, pero no estoy seguro, o sea... Exacto. Y aplaca o sea, primero empieza a jugar con las emociones de Straff. Lo divertido de este encuentro es que Bean juega con las emociones de Straff adrede para que lo note y Straff la ningunea. Y luego, cuando al final lo aplaca realmente con la intención, utiliza duraluminio y lo deja sin sentir nada, ¿no? Que al final, ostras, tiene que ser duro para alguien que es un ojo de estaño, que es decir, que siente todo a nivel mucho. ¿Sabes lo que quiero decir? Que... Sí, o sea, él por defecto sabe cuando lo están aplacando, él lo siente y demás, pues en ese momento es como súper heavy. Y de hecho me encanta cómo se tira el farol a muerte Ellen con su padre, en plan de, Buah, esta tía es, vamos, Jesucristo bajada a la tierra, básicamente, es la que ha matado al rey, que lo es un poco, pero bueno, y ella pues sabe perfectamente lo que está pidiendo, cómo juega sus cartas para engañarlo, ¿no? En plan de, hostia, vale, cuidado con esta persona que me mata aquí. Porque claro, Straff estaba muy convencido de que podía matarlos a los dos sin ningún problema. Bueno, de hecho, a Bean no la quiere matar, a Bean se la quiere apropiar. En todos los sentidos, además. Sí. Claro, no sé cómo lo ves tú cuando Ellen utiliza un poco a Bean como arma, como amenaza, ¿no? Es como el que tiene un colega que hace Muay Thai y dice, no te metas conmigo que mi colega te zurra, ¿no? Este sería un poco el símil, pero claro, en este caso es pareja, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final es una herramienta que tiene Ellen, pero bueno, crea tensiones esto en la relación, ¿no? En lo que viene, el porvenir sí que lo va a generar, porque yo justo lo que he acabado es más o menos ahí, justo cuando están volviendo de lo de Straff y ya se ve como que hay un poco de tensión. A ver, a mí sí me gusta, porque al final, si no, iba a morir, quiero decir, no es que esté fardando porque sí, sino oye, pues se juega un farol, se juega un órdago básicamente, para los que jugamos al mus, pues se juega un órdago y sale bien, básicamente. También es verdad que Un sí. all-in, ¿no? Para los del póker. Si no estuviera Zane en el campamento, un empujón de duraluminio ahí con todo el acero que hay, creo que hace volar la mitad de tiendas ahí, ¿eh? Sí. Que algo haría, ¿eh? de impacto, pero que sí que es verdad que no es... Bueno, al final es verdad. Sí. Bean tiene mucho poder, mucho potencial y él lo utiliza, ¿no? Pero es gracias también a lo que ha aprendido, a que es verdad que Bean ha experimentado, es lo que decíamos, se pasa todas las noches buscando, saltando, tal, está entrenando. Sí, ella es muy buena nacida de la bruma. Y claro, al descubrir esta aleación, después de no sé cuántas que ha probado, ¿no? Pero consigue este poder que está también experimentando. Veremos la aplicación del duraluminio, ¿no? A posteriori, pero hostia, esto tienes ganas de cuando el ejército hace el primer ataque, que ya ves que Bean va a saltar, yo ahí pensando, hostia, va, que utilice un empujón de acero con duraluminio y envíe y barra con todo el ejército, ¿no? Como un empujón brutal. Pero no se da así, pero al final veremos. Y bueno, yo creo que eso es más o menos lo que podemos decir de Bean en esta parte. Sí.
Yo creo que hemos hecho un análisis bastante completo de Bean, de Ellen, de un poco de la situación actual. Falta por nombrar, si queremos, el final del libro y ya nos vamos a Saced. Y yo creo que con eso más o menos completamos estas 2 primeras partes. Si quieres, hablamos del final del libro y ya luego hablamos de lo de Saced, que es como prácticamente un tema aparte hasta los últimos capítulos, que ya es cuando Saced llega a Luzadel y demás. Entonces no sé si prefieres que hablemos primero de lo de Saced y demás, o del final, no digo el final del libro todo el rato, digo el del último capítulo que hemos leído. Exacto, sí. Vale, entonces no sé cómo lo ves mejor. Bueno, podemos continuar con lo que decíamos. Después de huir de Straff, cuando llegan Ellen y Bean a Luzadel, pues nuestro buen amigo Dodson les comunica que la asamblea acaba de poner a Ellen como rey. Eso es. Después de haber salido vivo del campamento de su padre, que tenía la intención de matar. Eso no lo hemos dicho, pero se lo iba a matar. Sí, o sea, él además lo dice, mira, que te voy a matar, o sea, te voy a matar aquí y me voy a quedar con tu nacida de la bruma, básicamente. Exacto. Pero sí, y es una parte bastante heavy porque hemos visto toda la evolución de Ellen, cómo va convirtiéndose en rey, cómo de repente ha conseguido que su plan empiece a funcionar con la amenaza Straff, que de repente Straff se ha cagado, básicamente, en plan, bueno, se ha cagado. Ha dicho, bueno, vale, ahora te tengo más respeto. O sea, parecía que las cosas iban a empezar a funcionar mejor para Ellen a nivel rey y de repente le han cortado el chiringuito, han dicho, te deponemos y ya está, ya no eres rey. No hay que olvidar que durante la semana y pico o 2 que tardan en conseguir ir a hablar a Straff, Ellen no ha participado en ninguno de las reuniones de la asamblea. Eso es verdad, ¿vale? Y es importante. Eso es una de las cosas que pasan, que claro, durante toda esta evolución de me pongo uniforme, voy trabajando, Ellen consigue la aprobación de la asamblea rozando el palo para que lo dejen al menos antes de rendir la ciudad, que hable con su padre, ¿vale? Que es justo antes de que llegue Zed. Eso es. ¿Vale? Y claro, durante estas semanas que pasan, ves que no hace caso a la asamblea y Dodson le va diciendo, hoy están votando no sé qué, hoy están votando no sé cuánto. Y claro, cuando de golpe, después de ir con Straff y salir vivo y salvar durante unos días la ciudad, llegas y te dice que te han depuesto, pues bueno, es un reto, es lo que van a tener que superar toda la banda durante la última parte del libro. Eso es. La verdad que muy bien explicado porque no habíamos hablado todo eso de lo de la asamblea, me parece importante. Y nada, se han quedado las cosas muy interesantes con lo de la deposición de Ellen y demás. Y si quieres, vamos a la última parte. A ver, seguramente algún detalle nos falte por ahí, nos hayamos saltado por ahí, pero si quieres nos vamos a la parte de Saced, que me parece también una de las más interesantes del libro. Y vemos un poco pues su evolución en el libro, es como empieza como ese guardador que tiene que ir enseñando a los pueblos del sur, que son pueblos ignorantes, analfabetos, no saben escribir, no saben hacer un montón de cosas, les tienen que ir enseñando, que aquí es donde ve lo que has comentado antes, de que en algunos pueblos las brumas están matando gente. De hecho hay un pueblo en el que está todo el pueblo dentro de las casas muerto porque tienen pánico de salir porque la bruma si no les va a matar. Y a la vez vemos que llega Mars, creo que es justo en este pueblo en el que llega, o en el anterior, no lo recuerdo. No, es antes, perdona. Vemos que antes Mars llega al pueblo donde les está enseñando a los Skas del sur y van a Seran, que por cierto me gustó mucho ver la referencia que estaba el convento de Seran, que era el convento donde estaban los inquisidores que estaban fuera de Lutadel. Y bueno, entran allí y se ve que ya no, que los inquisidores ya se han pirado de allí, ya se han ido. Y Mars lo que está haciendo es buscar referencias, ¿no? Para ver dónde están los inquisidores, qué tramaban, bueno, pues un poquito de información. No recuerdo si tenía algún objetivo concreto más, no estoy seguro. Pero mientras Saced pues va investigando un poco y se encuentra como con una placa de metal escrita en una de las celdas o en una de las habitaciones con un mensaje escrito por... ¿Cómo se llama? ¿Kawan? ¿Se llama? Kawan, sí, Kawan. algo así. Sí. Sí, que bueno, que pone que ha escrito este mensaje en metal para que no se pierda, básicamente, dicho de alguna forma, para que perdure en el tiempo. Y cuenta cosas interesantes por las que Saced considera que tiene que volver a Lutadel para
bueno, pues para ayudar a su gente y resolver un misterio que parece que pueda llegar a ser más importante que enseñar a los pueblos ignorantes, los pueblos analfabetos, pues todas sus... Bueno, pues desde leer y escribir hasta religiones y demás. Entonces, bueno, Saced se va hacia Luthadel para conseguir resolver este misterio de que por qué las brumas se están comportando como se están comportando y qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Básicamente. Sí, de esta parte del viaje de Saced lo que hemos destacado es lo de que cuando ya ha terminado el convento y se vuelve para Luthadel, se encuentra el pueblo asediado, que habían estado semanas y habían empezado ya con el canibalismo. Eso es. ¿Vale? Para intentar sobrevivir. Otra parte importante es que vemos que los inquisidores se han dedicado a formar otros inquisidores y a matar a todo el personal Eso es. del convento. Y una frase que me hace gracia de Mars es la de ahí hay muertos, y dice sí, dice, pero no quiero ir a verlos contigo. Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque no quiero estar cuando tú lo veas, ¿sabes lo que quiero decir? Porque él sí que sabe, porque él es un inquisidor y sabe cómo se forma un inquisidor. Y como tienen percepción de todos los sentimientos de la gente a nivel astronómico, supongo que el rechazo que va a haber en Saced va a ser tan grande que le va a hacer cuestionar lo que está haciendo él, ¿no? O que, claro, es como otros te dicen, no, mira, yo es que yo soy muy fan de la carne cruda, ¿no? Y resulta que viene un vegano y empieza a vomitar cuando ve la carne ahí y tú dices, joder, yo ya sé que a mí me gusta mucho la carne cruda y al otro no, ¿no? Y es un poco, hago un símil para que se entienda. Es decir, sí. Saced va a ver ese olor a muerte y esta masacre que hacen los inquisidores y va a pensar, son unos monstruos, pero claro, tiene a un monstruo delante que es Mars, que ha hecho el sacrificio de convertirse en un inquisidor y él no quiere que alguien que lo conoce o que más o menos lo respeta le haga sentir tan mal, ¿no? Eso es. Y esa parte es muy interesante, la verdad. O sea, el personaje de Mars también es interesante. De momento pues, hemos visto pocas cosas, pero es un personaje que causa interés, la verdad. Y Saced mucho también. Y luego otra cosa que no hemos comentado de Saced, que es cuando después de que ya vaya al pueblo y ya decide irse hacia Luthadel, se encuentra en un pueblo con un ejército de colos, que esa parte es muy interesante también, que nos presentan por primera vez a los colos. Ya nos habían hablado en el primer libro y en este segundo libro nos habían hablado de los colos y nos lo presentan como una especie de criaturas similares a humanos, que son como gigantescos, como de color azul, con las pieles como cuando son chiquititos colgantes, pero luego como que van creciendo y las pieles se les van estirando y de hecho cuentan como que mueren de que no pueden parar de crecer, básicamente, ¿no? Que son bichos que duran por 20 años como mucho, que no pueden parar de crecer. Son una especie de seres primitivos que lo único que piensan es en pegarse y un poco más. Sí que tienen raciocinio, porque sí que se ve que tienen raciocinio, habla con Saced, uno de ellos y demás, pero se pegan entre ellos, se matan, no sé, es como una especie de bichos salvajes muy muy fuertes que parece que están dirigidos por uno de los antiguos amigos de Ellen, ¿no? No me acuerdo si era Jastes Lecal, ¿no? Jastes Lecal, ¿no? Sí, que los tiene controlados a un ejército de 20... Bueno, controlados, le hacen caso, no sé qué les ha prometido, ya lo veremos supongo más adelante, pero... No me acuerdo, yo, o sea, de esta parte bien, o sea que... Bueno, yo creo que, supongo que como llevan una bolsita será algún tipo de metal, ¿vale? Seguramente sería Atium, ¿no? Pero... Puede ser. Alguna cosa así, pero son brutales, es decir, si uno le mira mal a otro en la hoguera, el otro coge, lo mata y coge su espada. Es decir, ellos no tiran nada, cogen todo lo demás del que se han matado y si su espada es muy vieja, pues la tira para los jóvenes que no tienen ninguna, ¿no? Es decir, una sociedad brutal, implacable. Que hace mucha gracia cuando lo encuentran encima del árbol, ¿no? Baja. Sí, eso es como el que está ahí colgado en un árbol y te vienen unos gigantes y te dicen, tú ¿qué haces aquí? Ya puedes bajar. Sí. Que es literalmente lo que pasa, ¿no? Y se encuentra este ejército de colos. También me gusta mucho cómo consigue que lo dejen ir. No sé si te acuerdas que le pide que sea su siervo y dice, yo ya no sirvo a nadie. O sea, al Jastes. Al Jastes, sí. Te dice, yo ya soy libre, no te voy a servir, aunque me pidas. Si quieres, mátame, pero quiere decir que no te voy a servir.
Y le dice básicamente como dice, lo que sí que puedo hacer es darle un mensaje a Ellen, ¿no? De que estás de camino, básicamente. Sí. Y este es el tercer ejército que se dirige hacia Luthadel. Y que parece que este ejército es brutalmente más fuerte que los otros dos, en principio. Dice, aunque sean menos, pues probablemente tengan la capacidad de cargarse a los otros ejércitos. Sí, claro. No sé si lo dice en esta parte del libro, que por ejemplo, para cada colo para matar a cada colo 4 personas, ¿no? Sí, dicen como que necesitaron 2.000 personas para matar a un ejército de 500. 500, pues lo tanto. Si tienes 20.000 y afuera de la ciudad tienes 80 o 90.000 más los 20.000 de la ciudad, si ganas, sí, a lo mejor te queda alguno vivo para... Sí, pero juntando a ambos ejércitos. Exacto, por eso te digo que imagínate tú que eres un ejército, tienes que vigilar tu retaguarda para que no te aparezcan los colos. Claro. Al final creo que Luthadel era como un cuadrado, ¿no? Gigante, como... Bueno, me lo imagino. Es como, yo siempre me imaginaba más como una especie de al revés, ¿no? Más un círculo, un óvalo. ¿Sale algún mapa al principio del libro? En este libro concreto no estoy seguro si sale un mapa de Luthadel, lo voy a mirar. Pero en el anterior seguro que sí que salía. A ver, es que aquí está del dominio... Ah, mira, sí, es como una especie de... Sí, es verdad, es como una especie de rectángulo, sí, es verdad. Vale, es que me sonaba que era como rectangular, que como tiene... Sí, lo digo porque me imaginaba lo de puerta este, puerta oeste, norte, sur, y te lo distribuyen un poco así como rectangular, lo que dices tú. Sí, es un poco rectangular, sí, eso es. Claro, si tú estás apostado en una de las puertas asediándolo, bueno, controlando el resto, porque al final los ejércitos lo que se dedican es asediar la ciudad para que se obliguen a rendir, ¿no? Y eso tomarla sin pelear. Y eso es básicamente lo que se proponen los dos ejércitos, y lo que se propone la banda es que se peleen entre ellos. Lo que pasa es que un ejército de colos que viene es una amenaza peligrosa. Sí lo es, sí lo es. Aún así, Saced consigue escapar. Bueno, escapar, le dejan libre, mejor dicho. Otra cosa interesante de Saced que no hemos hablado es que nos han contado mucho más de la ferroquimia. Nos han contado sus mentes de mente cobre, mente estaño, creo que tiene. También tiene una mente hierro. Te cuentan mente peltre, creo que también tiene. Te van contando sus diferentes capacidades, ¿no? Que algunas sí que son iguales que las de los alománticos, pues puede guardar visión, ¿no? Que es la de estaño. Sí. Puede el de peltre, pues igual, es de peltre y demás, pero por ejemplo hay otras que es como guardar peso, que es muy interesante, y eso mola mucho. Que la utiliza para bajar al convento. Que o sea, se hace liviano, para que nos entendamos, sería como Mary Poppins, ¿vale? Baja flotando, ¿no? Porque pesa tan poco que es como una pluma y eso acumula peso ahí. Y bueno, la verdad es que está muy bien porque te muestran las habilidades, que al final la ferroquimia en el primer libro es el gran desconocido. Saced nos explica algunas cosas, pero hasta que no derrotan al Lord Legislador no ves la ferroquimia en su máximo apogeo. Creo que en el primer libro solo nos enseñan que es capaz de guardar fuerza, guardar salud y visión, ¿no? Que sí. Bueno, por eso. Bueno, salud. Y con los mente cobre son las de la de memoria, ¿los recuerdos? Sí. Vale. Eso es. Esa parte me parece interesante. Y perdón, sí. No sé si había alguna otra habilidad, ya no me recuerdo. No recuerdo en el primer libro. Ahora sí que nos han enseñado eso. Nos han enseñado la de peltre, que es la que utiliza para ir corriendo a Luthadel, que dice que lo que hubiera tardado 6 semanas, pues tardó más o menos 6 días. Luego nos enseñan la del peso, nos enseñan la de la visión, nos enseñan la de la memoria y la de salud. Yo creo que no nos han enseñado ninguna más. Pero bueno, se supone que igual que hay 8 metales, bueno, más de 8, ¿no? Hay 10 metales alománticos para metales para los alomantes, pues estos 10 metales también funcionan para los ferroquimistas, pero pues, algunos con habilidades diferentes y demás. Y bueno, y por último, Saced llega a la ciudad, llega a Luthadel, habla con Ellen y habla con Vin para contarle, pues bueno, que están pasando cosas raras, básicamente, ¿no? Le cuenta, oye, mira, aquí hay algo raro, yo no quiero ser aquí un paranoico y demás, pero me da la sensación de que aquí está pasando algo raro y que desde que murió el Lord Legislador, las brumas se están haciendo cosas extrañas por el mundo, se están cargando a gente y a lo mejor hay algún otro misterio que resolver, ¿no? Sí, básicamente al juntar a Saced con Vin,
ambos ven que hay alguna cosa que está cambiando con las brumas, ¿no? Y Eso con es. algo más. Y eso va a ser bueno, es el misterio uno de los misterios que tenemos que resolver. De hecho, sí que me gusta mucho ver que Saced lo comenta en voz alta y Bean no dice nada. Se queda ahí callada, pero se ve como que está prestando mucha atención porque Bean ya está por su parte investigando todo el tema de lo del espíritu de la bruma y todo eso. Que es interesante también. Sí. Y nada, no sé si nos hemos dejado algo. O sea, recuerdo un par de pinceladas a lo mejor que nos han presentado un poco la relación entre Saced y Tynewell. Un poco, no nos han explicado mucho aún, pero se ve como que tienen pues cierta relación entre ellos previa, ¿no? Pues eso, Saced era un poco ese rebelde que va a su bola, mientras Tynewell le echa un poco en cara que no haga lo mismo, que no haga lo que le pide el sínodo. Y por otra parte, aparte de eso, también hemos hablado un poco de la relación de Brisa con la chica esta que se llama Alrian o algo así creo que se llama, que es la hija de Lorcet, ¿no? Básicamente. Exacto, sí. Que se ha escapado y ha cogido asilo dentro del Lutadel. Exactamente, sí. Ahora mismo dentro de Luthadel tenemos a la hija de Set que vino después de Brisa. Y bueno, es un personaje más de caras a las otras dos partes del libro que quedan. Y bueno, tenemos esto sobre la mesa. Está interesante, ¿eh? O sea, me parece que ahora el libro es cuando ya va a enganchar un poco más ritmo. Tenemos varios misterios para hacer un poco de repaso. Tenemos el misterio de la bruma. De por qué la bruma está matando gente, por qué Bean de repente ve un espíritu en la bruma raro por ahí y aparte escuchan los pulsos. Tenemos el misterio del espía. ¿Quién es el espía, no? Que está dentro del grupito de Ellen, o puede ser gente dentro de su propio grupo o a nivel de las guardias, no sé qué. Sabemos que hay alguien cerca del entorno de Ellen que es un espía, que también, para los que no estéis haciendo relectura y sea vuestra primera vez que leáis, estaría guay que hagáis vuestras apuestas, ¿no? En comentarios o en Facebook o lo que sea, para ver un poco qué es lo que pensáis. Tenemos, por otro lado, que han depuesto a Ellen como rey y tienen a dos ejércitos más uno tercero viniendo a asediar la ciudad. Y por otro lado, bueno, que además Ellen y Bean parece que se han peleado un poco. Bueno, va a haber tensión entre ellos por cómo la ha utilizado. Y por otra parte está por ahí Thane, como un poco mosca cojonera, con perdón, pero intentando como comerle un poco el coco a Bean. Bueno, de hecho es que Straff manda a Zane para que, bueno, como que reclute a Bill para que nos entendamos. Sí, pero al final del último capítulo le dice Sí. que la mate. Le dice, no, esta tía es muy peligrosa, quítatela en medio. Claro, pero las interacciones previas eran un poco como agasajarla, hacerse amigos para que les sirva, ¿no? Y al final, después de que lo aplaque como lo aplaca, ya le dice, no, mátala, y creo que Jane le dice, pues necesito un ejército, ¿no? Para derrotarla. Pero sí que es verdad que, bueno, al final vemos un poco la relación entre Zane y Straff, que de hecho Zane la hace envenenar, ¿no? Bueno, eso es buenísimo, tío. O sea, es como no sé muy bien por qué lo hacen realmente. Es como para molestarle o algo, porque sabe que no le va a matar. Bueno, es un poco para que veas hasta qué punto Zane es independiente o no independiente. Y está un poco loco también. Sí. Pero yo creo que es también una anécdota, ¿no? También para un poco alivio cómico, pero sí que es verdad que está bien para ver esto, ¿no? Dices, ostras, este Zane le faltan 2 tornillos y además a su padre le sigue el juego, pero está acojonado. O sea, también es un poco esto, ¿eh? Para que veas un poco la evolución de Zane, que no es un robot, ¿vale? Tiene sus paranoias y sus historias, es un nacido de la bruma muy fuerte. Parte de las cosas que no hemos hablado que molan mucho son los combates con Bean, cuando ya está cayendo y se saca una moneda de la lengua, por ejemplo, ¿sabes? O que la tenía en la mano todo el rato apretada. Cosas de estas, trucos de estos que están bien para ver un poco interacción entre nacidos de la bruma, y aquí en esta parte, aparte de algún asesino que se carga Bean, el resto, en cuanto a lomancia, no hay nada destacable. No, de hecho creo que Zane nos lo presentan un poco como un nacido de la bruma más experimentado que Bean. No sé si más fuerte, pero sí más experimentado. O sea, es más perro viejo, se nota que lleva más tiempo practicando y demás. Claro, y aparte tiene Atium. Sí, y no deja de que hace muchos años que es nacido de la bruma. Eso es. Pero bueno, que Bean también lo es desde siempre, pero ya no lo sabía. Claro, bueno,
No sabemos, bueno, sí, dice que Vin cuando rompe, no sabemos, ¿no? Cuando lo de su madre, ¿no? Sí. Vin rompe cuando lo de su madre. Ajá. Vale, sí. Pero Bueno, y otro misterio que también tenemos, que hemos hablado poco aún, pero es que no sabemos dónde está Latium. Entonces tendrás que encontrarlo en algún momento porque ellos ya se han quedado sin Latium. sí, y en los pozos no sale. Vas a ver dónde está. Sí. Veremos. Y la verdad es esto. A mí me ha gustado esta parte del libro, es lo que te decía al principio. Cuando lo leí la primera vez me pareció más pesado. Ahora la parte política, como ya me centro más en ver la evolución de Ellen, a lo mejor se me ha hecho menos pesado, pero entiendo que hay alguien que diga, entre Vin que está evolucionando y Ellen que está evolucionando, Sí. esto que es un poco una historia de amor que no acabamos, pero ahora estamos hablando, hemos terminado, hay una tensión entre ellos, pero es que al final son gente que Ellen tenía a su padre encima y él decía, cuando mi padre se muera yo haré no sé qué, tal. Y siempre iba con este idealista, ¿no? Y Vin era alguien que siempre estaba intentando estar escondida, conoce a Kelsier, le da un objetivo, Kelsier se muere y por lo tanto ahora están los dos sin referentes, uno llevando a cabo lo que quería y la otra sin objetivo. Todo esto genera tensión entre ellos dos. Eso es, totalmente. Está interesante el libro, a mí también me ha gustado, ¿eh? O sea, yo reconozco que la parte política la primera vez me pasó lo mismo que has comentado a ti, me pareció más cansina, entiendo, por ejemplo, pues también a otra gente que me lo ha dicho, que es más cansina y demás, pero esta segunda vez la estoy disfrutando más, no sé, eso. En general, estoy disfrutando bastante el libro, la verdad. Y bueno, yo creo que lo que viene ahora, la segunda parte, va a ser momento Sanderlancha, ¿no? Enseguida ya vamos a entrar en esto, en empezar a resolver misterios, plantear otros y... Vienen cosas, vienen cosas que no se han mostrado aún. No. Que van a estar muy interesantes, la verdad. Y bueno, pues invitar a todos los que estén leyendo a que continúen y los que no, que lo retoméis. Y, por ejemplo, creo que también este podcast puede servir para gente que a lo mejor esta primera parte se le hace un poco más pesada, como un poco resumen, incluso poder seguir leyendo. Yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo del libro. Obviamente no es lo mismo escuchar un podcast de 1 hora y media que leerse 300 páginas, y porque hemos dejado detalles fuera, porque no somos el escritor. Lo recomendable es que lo leáis, pero si alguna persona quiere seguir un poco la trama, pero esta primera parte se la ha hecho un poco pesada, no miro a nadie, quien sepa de quién hablo perfectamente si está escuchando esto sabe perfectamente de quién hablo. Pues bueno, pues yo creo que también se puede utilizar esta parte del podcast para seguir con la segunda parte del libro sin problema. Y sí, lo que decíamos, yo tengo muy claro que ya cuando lo leí en su día, la segunda parte es lo que te esperas del libro, o sea, lo que te esperas es lo que siempre te da Sanderson, y la primera es un poco el peaje a pagar, pero es lo que comentábamos fuera de cámaras o de antena, que estamos acostumbrados a las cosas muy lentas y muy preparadas en otras sagas o en otros libros de Sanderson. Sí. Y claro, en este libro tan corto que tengas esta preparación, que la acabas teniendo en todos, ¿no? Pero el anterior era un poco diferente. Tienes una preparación, pero claro, ha pasado un año, tú te tienen que explicar lo que ha pasado. Esto hay una evolución natural. Lo que viene a partir de ahora es lo que a todos nos gusta cuando empiezas esta aventura del pozo, de la ascensión, y al final es animar a todo el que ha llegado hasta aquí que aunque sea que se lo tome con un poco de calma, pero que se obligue a saltar ya a partir del capítulo 28, 30 y tal. Avanza muchísimo y son capítulos trepidantes. Sí. Yo me adelanté a lo que normalmente me paro, pero es que empecé a leer el 29 y el 30 y ahora ya voy por el 35, ¿no? Pasa muy bien y empieza un poco la acción. Y estamos ahora en el momento valle, hasta estas dos primeras partes, para que nos han preparado todo para empezar a remontar y llegar al final, al máximo, que es lo que se espera en el final del libro. Sí. O sea, yo he parado pues para no pegar esa enganchada que te estás pegando tú, básicamente. Y porque luego, si no, hay veces que no me acuerdo si esto estaba antes o después. Entonces, bueno, lo he hecho así a posta. Y para releer un poco de One Piece. He aprovechado este aparón para releer, a empezar a retomar la relectura, mejor dicho, porque ya la había empezado en su día. Pero sí, yo creo que lo que viene del libro
es la parte tocha. Eso como has dicho tú, dentro de no mucho, ahora empieza un poco el nudo de la historia de los misterios y demás, y luego viene la Sanderlancha que tanto nos gusta. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que hemos comentado más o menos todo. Nos hemos quedado a gusto, hemos hablado bastante de todos los misterios, de todas las cosas que han pasado en el libro, evolución de personajes, personajes nuevos, metales nuevos, situaciones y demás. Y a lo mejor nos queda por comentar qué es lo próximo que vamos a hacer, ¿no? Que bueno, que realmente hay que hablarlo en el grupo, pero vamos, yo personalmente creo que podemos leernos lo que queda en un segundo tirón. Porque mira, nos hemos leído las 2 primeras partes. Hay 6 partes, es verdad. Pero acá quedan unas 400 páginas. Entonces, bueno, no sé qué opinas tú en realidad. Vamos a decidirlo en el grupo, pero no sé qué te parece mejor. Si hacer este libro en 3 partes, en 3 podcasts, o hacerlo ya en una segunda parte final y con eso ya nos quedamos a gusto. Yo por lo que voy recordando un poco del libro, la tercera y cuarta parte antes de la quinta y sexta, no sé si se puede parar ahí o estaremos en un momento de es que quiero terminarme el libro. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que creo que cuando termina la cuarta parte te quedas en un momento, el momento Sanderlancha, ¿no? El momento de cómo termina esto. Lo podemos hablar. Al final es un poco si en estas 2 semanas ya algunos hemos llegado a la cuarta parte y decimos, hostia, es que aquí es un momento de ver evolución o ya terminamos lo poco que queda porque las últimas 2 partes creo que no son tan largas. Esa es la cosa, justo, que de la cuarta y la quinta sí que hay, pues de la 343 a la 623, que sí que son más o menos otras 300, un poquito menos de 300 páginas. Sí, son 20 capítulos. Que está bien, para 2 semanas yo creo que puede estar bien, y ahí decidimos si hacemos un podcast o ya tiramos el tirón, nos leemos lo que nos queda y hacemos un segundo podcast y ya está. Claro, es que piensa que es 20 capítulos de esos 2 partes y luego 10 últimos que son la parte final, ¿vale? Por lo tanto, ahora has hecho un podcast de 27. Si hicieras otro podcast, sería otro podcast de 37 o de 20 y 10 o de 30, básicamente. Sí, claro, de 31. Sí, quiero decir que no es tanta diferencia entre una parte y la otra en cuanto a capítulos, pero sí que la trama no me acuerdo cómo terminaba en la cuarta parte, ¿vale? Para decir, hostia, es un momento de parón o ya terminamos de ver lo que pasa. Lo hablamos según lo que veamos. Eso es, lo hablamos en el grupo de Fable. De momento vamos a decir que vamos a leer las próximas 2 semanas. Desde, bueno, esto está grabándose a domingo 6 de julio, pues a partir de mañana, lunes 7 de julio, empezamos 2 semanas a hablarlo. Por supuesto, esto lo diré ahora por el grupo de Fable, porque este podcast no se va a subir hoy domingo 6 de julio ni mañana lunes, porque hemos sacado un podcast perfecto de comentarios de los oyentes de Birras y Berries, buenísimo, que tenéis que escuchar todos los fans de One Piece. Y este podcast, pues no sé, saldrá el miércoles, el jueves o algo así. Entonces, bueno, 2 semanitas para leernos la tercera, la cuarta y la quinta parte, y ahí ya decidimos si paramos para hacer un pequeño podcast intermedio entre el final o ya tiramos del tirón y terminamos el libro. ¿Vale? Lo que nos pida el cuerpo. Lo que nos pida el cuerpo y lo que el resto de lectores de este habido club de lectura de Birras y Letras quieran también. Pues lo dejamos por aquí, si te parece, Albert. Yo creo que ha quedado un programa bien majo. Hemos hablado de muchas cosas, la verdad. Yo no sabía si iba a dar para tanto esta primera parte del libro y sí que la ha dado, la verdad. Y nada, ya está. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Estás contento? Muy bien, me ha gustado mucho, bueno, la estructura y resumen y lo mismo que decíamos, con ganas de ver la evolución de cada uno de estos personajes y cada una de estas tramas y a ver cómo evoluciona. Porque, bueno, cuando nosotros que lo estamos releyendo nos acordamos del final, ¿no? Al menos yo voy teniendo flashback del final y no hace tanto que lo leí, pero claro, estoy disfrutando mucho todo esto porque es como te estás volviendo a ver otra película que tú sabes más o menos ciertas escenas, pero como llegas a ellas también te hace gracia, ¿no? Y es un poco esto. Me ha gustado esto. Creo que lo que viene ahora nos va a gustar muchísimo más y un placer otra vez comentarlo aquí en Tierras y Letras. No, un placer comentarlo contigo. Es un gusto tenerte como
miembro de este podcast. Siempre voy a decir tertuliano, ¿no? Pero no es tertuliano, al final es, bueno, pues miembro de este podcast, de esta parte. Charlamos también muy a gusto aquí. Y quién sabe, a lo mejor en algún otro programa pues también se anima a alguna otra persona que también le apetezca hablar del libro y demás, como hicimos con el de Viento y Verdad. Pero bueno, de momento tú y yo hacemos una dupla de puta madre. Así que aquí estamos charlando de esto que tanto nos gusta, de cosmética. Un placer, Jaime. Pues nada, a todos los oyentes, nada, esto se subirá, lo estaréis escuchando, bueno, cuando queráis, obviamente, pero bueno, se estará subiendo seguramente el 9-10 de julio. Todas las actualizaciones las tenéis, pues, como siempre, en Twitter, en Instagram y demás. Que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Music, en Podimo, y que podéis acceder a los clubs de lectura, que tenemos el del libro 1 y el del libro 2. Os dejaré, bueno, no os dejaré enlaces, me escribís por mensaje directo a través de Instagram o de Twitter, si queréis añadiros, y nada, y poco más. Y que nada, que nos vemos en el próximo programa de Birras y Letras, y la semana que viene, por supuesto, en Birras y Letras, con el podcast del 1154 de One Piece, que también está muy interesante. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, gente. Un abrazo muy fuerte. Chao. Chao, chao.